Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este nuevo canal, Mentología Cognitiva. Entrena tu mente, cambia tu realidad. El día de hoy traemos una sección de varios videos. Vamos a empezar con un programa nuevo. Este programa se llama Psicocharlas. Y para nuestro primer tema tenemos, ¿por qué sabes mucho pero no cambias? Exacto, así es. ¿Sí? Y el día de hoy pues tenemos como invitados, me presento primero, mi nombre es Jesús Olmedo, psicólogo, ¿sí? Y mi compañero, Psicólogo César Hurtado. ok, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué tenemos mucha información pero no cambiamos? ¿Sí? ¿Por qué crees que se da esto? Pues yo creo que principalmente se da porque no nos queremos hacer responsables de las decisiones que tomamos, ¿no? Me pasó mucho a mí en lo personal que no alcanzaba a darme cuenta cuando hay veces que yo aprendía cosas pero no las llevaba a cabo. Muchas veces echándole la culpa a los demás. Sí, es que, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? No es lo mismo tener una conciencia intelectual que una conciencia más práctica, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque puedes tener un montón de información, pero no sin tener práctica, ¿no? Y entonces, como diría la literatura, te conviertes en un viejo sangrante. ¿Por qué? Porque tienes información, la manejas muy bien, te sabes toda la literatura, te sabes toda la información de psicología, pero pues jamás lo has aplicado, ¿no? ¿Sí? Creo que a veces la información la ocupo no para resolver mi vida, sino para justificarme, para evadir mi responsabilidad, como lo que habías dicho, ¿no? Para darle en la madre, por ejemplo, al otro, ¿no? ¿Sí? Decirle de chingaderas al otro, ¿sí? Y marcarle su precio, ¿sí? Porque, o sea, cuando una persona está llena de información, pero no tiene trabajo personal, no tiene un desarrollo o no tiene una práctica, pues obviamente no va a tener congruencia lo que él piensa o lo que dice o lo que sabe con lo que hace, ¿no? No, y efectivamente yo creo que sí hay que dividirlo en dos. Lo que tú dices es importante, pero también hay que entender que yo no le puedo enseñar al otro mientras no lo haya aplicado en mí, ¿no? Esa parte de tener toda la teoría y decir, bueno, yo sé hacer todo esto, empecé a crear, a entender las cosas, pero no lo he llevado a hacer habilidad dentro de mi vida. Entonces por eso no puedo resolver nada. Me quedo ahí atorado siempre. Sí, y es que siento que muchas veces nos centramos como en la parte teórica, ¿sí? En saber, conocer cosas, conocer de temas, pero no nos ponemos a ver qué es lo que tengo que resolver o para qué me sirve esto, ¿no? Siento que, por ejemplo, uno de los autores dentro de la pedagogía que habla justamente de este tipo de temas es Vygotsky. Vygotsky dice que existe el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. En la escuela te decían, apréndete las tablas de multiplicar De para que memoria. no te castiguen, para que salgas temprano, ¿no? De memoria. Pero nunca te dijeron, mira, las tablas de multiplicar te sirven para esto, o lo puedes utilizar en tu vida personal, en tu vida práctica, en tu vida profesional de esta manera. ¿Sí? No te dicen cómo aplicarlo ni dónde, solo te dicen, te lo tienes que aprender. Y muchas veces vamos por la vida aprendiendo cosas que nuestros padres nos dicen, que nuestros cuidadores, que nuestros entrenadores nos dicen, pero de cierta manera ninguna de esas cosas que aprendemos. Principalmente se da porque no nos queremos hacer responsables de las decisiones que tomamos, ¿no? Me pasó mucho a mí en lo personal que no alcanzaba a darme cuenta cuando hay veces que yo aprendía cosas pero no las llevaba a cabo. Muchas veces echándole la culpa a los demás. Sí, es que, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? No es lo mismo tener una conciencia intelectual que una conciencia más práctica, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque puedes tener un montón de información, pero no sin tener práctica, ¿no? Y entonces, como diría la literatura, te conviertes en un viejo sangrante. ¿Por qué? Porque tienes información, la manejas muy bien, te sabes toda la literatura, te sabes toda la información de psicología, pero pues jamás lo has aplicado, ¿no? ¿Sí? Creo que a veces la información la ocupo. Esto fue Psicocharlas. Bye. Hasta luego. No para resolver mi vida, sino para justificarme, para evadir mi responsabilidad, como lo que habías dicho, ¿no? Para darle en la madre, por ejemplo, al otro, ¿no?
¿sí? Decirle de chingaderas al otro, ¿sí? Y marcarle su precio, ¿sí? Porque, o sea, cuando una persona está llena de información, pero no tiene trabajo personal, no tiene un desarrollo o no tiene una práctica, pues obviamente no va a tener congruencia lo que él piensa o lo que dice o lo que sabe con lo que hace, ¿no? ¿No? Y efectivamente yo creo que sí hay que dividirlo en dos. Lo que tú dices es importante, pero también hay que entender que yo no le puedo enseñar al otro mientras no lo haya aplicado en mí, ¿no? Esa parte de tener toda la teoría y decir, bueno, yo sé hacer todo esto, empecé a crear, a entender las cosas, pero no lo he llevado a hacer habilidad dentro de mi vida. Ujú. Entonces por eso no puedo resolver nada. Me quedo ahí atorado siempre. Sí, y es que siento que muchas veces nos centramos como en la parte teórica, ¿sí? En saber, conocer cosas, conocer de temas, pero no nos ponemos a ver qué es lo que tengo que resolver o para qué me sirve esto, ¿no? Siento que, por ejemplo, uno de los autores dentro de la pedagogía que habla justamente de este tipo de temas es Vygotsky. Vygotsky dice que existe el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico. En la escuela te decían, apréndete las tablas de multiplicar De para que memoria. no te castiguen, para que salgas temprano, ¿no? De memoria. Pero nunca te dijeron, mira, las tablas de multiplicar te sirven para esto, o lo puedes utilizar en tu vida personal, en tu vida práctica, en tu vida profesional de esta manera, ¿sí? No te dicen cómo aplicarlo ni dónde, solo te dicen, te lo tienes que aprender. Y muchas veces vamos por la vida aprendiendo cosas que nuestros padres nos dicen, que nuestros cuidadores, que nuestros entrenadores nos dicen, pero de cierta manera ninguna de esas cosas que aprendemos las llevamos a la práctica. Solo las decimos porque suenan bien o porque nos los dijeron, sin cuestionarlas, ¿no? Sí, y hay muchos de los motivos, ¿no? Que ahorita que me estaba acordando lo que decías, sí es cierto que nosotros se lo queremos aplicar a la otra persona. O sea, es muy difícil que yo quiera entender que lo quiero ver en mí. ¿Cuál es mi error y por qué la estoy cagando y por qué me estoy equivocando tantas Ajá. veces? Pero sí lo alcanza a ver en los demás. Cómo los demás no tienen esa habilidad de salir adelante. Y se los puedo decir, les puedo hasta cambiar su vida. Pero la mía, en realidad, nunca la estoy cambiando. Así es. Me la paso buscando, cazando defectos, ¿no? Me vuelvo cazador de brujas. En cierto aspecto, me vuelvo, que dicen por ahí, ¿no? Cachafallas, ¿no? Empiezo a ver los errores de otros, qué es lo que otros no han resuelto, y yo no me pongo a revisar qué es lo que yo tengo que resolver conmigo, o qué prácticas tengo que hacer para poder cambiar los resultados que hoy tengo, ¿no? Y a veces eso es complicado. ¿Por qué? Porque como te digo, o sea, la información está en todos lados, ¿sí? En el TikTok, en el YouTube, en el grupo, en todos lados hay información. En un curso de desarrollo hay información. El problema no es la información, sino que seas consciente, ¿sí? Que eso lo tienes que ocupar para resolver tu vida, ¿no? Sí, no es tanto el problema la información, sino para qué la ocupas, ¿no? Si la ocupas para justificarte o si la ocupas para chingarle la madre a los demás, pues obviamente no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Para hacerte pendejo, ¿no? Sí, No o para llegas a sacar nada. justificarte, ¿no? Decir, es que no hice esto por esto, es que no hice aquello por esto, ¿no? Y entonces una persona que está lleno pues de razonamientos, ¿no? Vamos a llamarle así, razonamientos basura, pues no te va a llevar a ningún resultado diferente, ¿no? Y a veces eso no lo entendemos. Por eso es importante este tema, ¿no? ¿Por qué sabes mucho pero no cambias? ¿Por qué? Porque no hay una práctica, ¿sí? Si hubiera una práctica, hubiera un cambio, ¿sí? Exacto. Es que es como una terapia breve, ¿no? O sea, la terapia Ajá, breve donde aprendes y tienes el conocimiento y sabes un chingo de cosas, ajá, pero no lo llevas a tu diario vivir. Y muchas veces también yo creo que ahí tiene que entrar el psicólogo, la persona que te está ayudando, tener la habilidad del problema que tú tienes y la información que tú tienes, acomodarla en tu diario vivir. ¿Cómo puedes cambiar tu vida, no? ujú. No sé, en un caso que alguien tenga un problema con sus padres, ¿cómo puedes mejorar la relación con tus padres? ¿O de qué forma puedes estar sanamente relacionándote con ellos para que puedas entenderlos? Si no lo haces, es como el agua estancada. Sí, y, por ejemplo, dices, ya entendí por qué mis papás son así, pero ahora agarro de justificación eso. Ya entendí que por qué mis papás son así y entonces ahora me voy a justificar con eso. No digo, mis papás tienen un problema, ¿cómo lo resuelvo yo? Porque yo tengo ese mismo problema, ¿sí? Siento que cuando uno se da cuenta, porque la primera parte que uno tiene es que
cae el 20, ¿no? O sea, llega la pinche información y dices, no manches, me acabo de dar cuenta que algo que antes yo no veía, ¿no? Este es mi problema. Sí, así, me cae el 20. Y entonces, de cierta manera, tú dices, bueno, me decía un paciente, ¿no? Acabo de descubrir que tengo un problema, ¿sí? Pero él, en lugar de decir, tengo que resolver este problema, él decía, encontraba maneras para justificarse, para tirarse a la lástima, para ofenderse, ¿no? Para resentirse, pero no para resolverlo, ¿no? Siento que nos enseñaron, aprendimos muy bien a ser resentidos, muy bien a ser lastimeros, aprendimos muy bien a ofendernos, Aquí no hay de eso. ¿sí? Pero no aprendimos, por ejemplo, a resolver nuestra vida, ¿no? Sí, exacto. A romper con esos esquemas mentales que tenemos. Y es muy difícil porque es doloroso, como lo dice la literatura AA, ¿no? Hay que entrarle al dolor, pero el dolor, pues nadie quiere entrarle tan fácilmente. Así es. Como dice nuestro pequeño eslogan, ¿no? Entrena tu mente, cambia tu realidad. Exacto. Si no entrenas en tu mente, si no te capacitas, si no vas a cursos, si no le inviertes a tu salud mental, pues obviamente no vas a tener un resultado distinto, ¿sí? El hecho de ver videos en TikTok, ver videos en YouTube, ¿no? Ya te sientes Ajá, otra tú cosa. ya dices, no, pues yo ya me chingué la historia de tal persona, yo ya te puedo decir cómo está el pedo, ¿no? Obviamente, y luego, por ejemplo, siento que hay muchas personas que tienden a decirles a otro qué es lo que tienen que resolver de su vida, aunque ellos no lo hayan resuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienen la razón, o sea, sí tienen la información necesaria como para decirle al otro qué tiene que resolver, pero mientras ellos no resuelvan su vida, el cambio solamente va a estar afuera. Pues exacto. Ajá. Yo tengo una paciente que de esas que ven TikTok todo el tiempo y Ajá. entonces ella piensa que resuelve su vida al escuchar esos TikTok. Y sí escucha información muy buena, porque también hay información buena. El problema es que también cómo la interpreto yo, porque Ajá. yo interpreto algo que no es desde lo que me están queriendo decir y después se lo quiero decir al otro. Entonces ya hay una mala interpretación de lo que yo quiero entender o lo entiendo a mi modo. Pues Eso sí. también puede pasar, que mucha gente entiende las cosas como quiere y no como en realidad son. Entonces no va a encontrar nunca una salida y no lo va a Sí. poder llevar a cabo. Hay como, de cierta manera, como un filtro perceptual, ¿no? Una forma de entender el mundo, una explicación que tenemos del mundo que nos educaron, obviamente, que nos dieron nuestros padres, y esa manera de pensar y de ser no la cuestionamos. No cuestionamos lo que pensamos, no cuestionamos lo que somos, no cuestionamos lo que sentimos, ¿sí? Y además, todo ese filtro perceptual interpreta la realidad de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, ¿sí? Por ejemplo, si yo viví dentro de una familia donde todo era tragedia, ¿sí? Mi filtro perceptual todo lo va a ver como tragedia, ¿no? Que si tengo problemas en la escuela es una tragedia, que si tengo problemas en la pareja es una tragedia, que si tengo problemas con mis amigos son tragedia. Entonces, no me va a permitir, mi filtro perceptual o mi interpretación que yo tengo no me va a permitir tener un resultado distinto, ¿sí? Porque siento que también esto es como cambiar, le dicen por ahí, ¿no? Bueno, el verdadero punto se llama cambiar de sintaxis. ¿Qué es cambiar de sintaxis? La sintaxis es la explicación que tengo de mí y la explicación que tengo del mundo. Cambiar de sintaxis significa renunciar a la interpretación o a la idea que tengo de mí y a la idea que tengo del mundo, ¿sí? Y buscar otra explicación que se ajuste a la realidad, porque la explicación que tengo yo, ¿sí? Respecto a lo que me enseñaron, pues no es real. ¿No? Y más que me doy cuenta que el programa que tengo de vida es el que siempre me va a dirigir, ¿no? Y que necesito una persona más que venga a dirigirme, porque no Así lo voy a es. entender yo. Yo lo voy a hacer como a mi manera y obvio no tengo el resultado. Yo no sé cambiar esto en mi vida. Ajá. Tuve entrenadores, pero esos entrenadores no me ayudaron a conseguir lo que yo quiero. Si mi resultado sigue siendo el mismo, si mis resultados no cambian, si me sigo relacionando de la misma manera, si sigo teniendo los resultados que digo que yo no quiero, ¿no? Pues tengo que buscar a alguien que me entrene en ese sentido, ¿no? Que por eso decíamos, ¿no? Entrena tu mente.
O sea, ¿qué necesitas? Pues obviamente un entrenador, ¿no? Un entrenador que determine el entrenamiento, el tiempo, el lugar en el que te vas a entrenar, las pruebas que vas a presentar, ¿no? Y Es algo sobre muy eso parecido también, ¿no? como ir al gimnasio. Llegas al gimnasio y va a haber alguien que te va a decir, este ejercicio te va a ayudar. Y Ajá, lo y tienes que como llevar a cabo. todo, en el gimnasio duele el cuerpo cuando uno Exacto. está entrenando sus músculos, ¿no? Sí, pues también en el psicólogo pues va a doler la cabeza, te va a provocar síntomas como vómito, diarrea, ¿no? Dolor de cabeza. Sí, son síntomas muy normales porque de cierta manera pues se está entrenando tu cuerpo, ¿no? Se está entrenando tu cuerpo. Obviamente hay referentes en el estómago, ¿por qué? Porque pues ahí guardamos la mayoría de las emociones y obviamente se ve afectado cuando empiezas a cambiar o modificar ciertas emociones que tienes, ¿no? Empiezas a regularlas, entonces empieza a haber consecuencias en el estómago, ¿no? Y en la cabeza porque hay cierta resistencia a querer entender ciertas cosas y entonces tu cabeza pues está luchando entre el nuevo aprendizaje y el viejo aprendizaje, ¿no? Y entonces el sujeto entra en crisis porque tiene una idea equivocada y le dan una idea diferente y entonces entra en crisis, ¿sí? Entonces la primera crisis es, o sea que lo que me enseñaron no sirve, pues no, tienes que empezar a aprender algo diferente. Es lo que me justificaba. Como ven, es un tema muy completo. No sé si tengamos algún comentario, quieran hacer un Preguntas, comentario. nada, bueno, pues principalmente yo, si no hay preguntas vamos a concluirlo, ¿no? Principalmente yo siento que mucho de esta parte, pues es justamente el empezar a entender, ¿no? Que no es lo mismo tener información, ¿sí? Que realizar una práctica, ¿no? Ujú. O sea, no va a haber un cambio si no hay una práctica. Y antes de la práctica tiene que haber un entrenamiento, ¿sí? Si tú vas a practicar pero no tienes el entrenamiento, puedes salir lastimado, ¿no? Como en el gimnasio. Haces Así mal un es, ejercicio, te vas a lastimar. ¿sí? Yo la verdad es que termino con esta parte. Yo lo que entiendo o que de la forma en que lo trato de llevar a cabo es, aprendes, ¿sí? Con un maestro aprendes de la forma correcta que debe de ser, empezando a querer cambiar, dejándote guiar por ese maestro y él te va a poner las actividades que tú vas a empezar a entender. No es un proceso que tienes que hacer con una situación de tu vida, con otra, y le vas aumentando todo lo que quieras cambiar. Uh-huh. ¿No? Yo creo que esa es una de lo que a lo mejor llegamos a hacerlos ustedes que están del otro lado, pues a lo mejor puedan entender esa parte, ¿no? Que les queremos decir. Sí, y bueno, y seguirlos invitando, pues estos programas apenas empiezan, como todo, pues vamos a ir escalando, vamos a tratar de hacer dinámicas en los próximos podcasts y vamos a tratar de llevarles el mejor contenido posible, ¿sí?